El lesbianismo siempre ha estado presente desde tiempos muy antiguos. Esta identidad sexual, considerada por gran parte del mundo durante muchos años como minoría, ha recibido diferentes tratos a lo largo de la historia. Teniendo en cuenta el rol que el hombre ha ocupado históricamente, el lesbianismo ha sido menos difundido públicamente que la homosexualidad masculina. Aún existiendo durante la historia humana en la mayoría de las culturas antiguas, la presencia lésbica ha sido considerada como inexistente o desvalorizada, a diferencia de la homosexualidad masculina, que aunque no era aceptada, fue reconocida. Hoy vamos a hablar sobre cómo se ha visto el lesbianismo a través de la historia, destacando lesbianas que tal vez no conocías. Judith Butler una vez dijo, los roles masculinos y femeninos no están fijados biológicamente, sino construidos socialmente. Las referencias escritas más antiguas de amor entre mujeres datan a la antigua Grecia. Safo, también conocida como Safo de Lesbos o Safo de Mitilene, fue una poetisa griega de la época arcaica. Representa uno de los principales íconos lésbicos de la historia. Compuso poemas en los cuales expresaba su atracción sexual hacia otras mujeres, pero algunos escritos también la describen como una persona que mantuvo a sí mismo relaciones con hombres. Algunos dicen que las relaciones de Safo con otras mujeres en escuelas eran platónicas. Lo que sí se sabe es que los intereses personales de la poetisa han sido tales que el término safismo se ha convertido en sinónimo del lesbianismo desde la época victoriana. En la antigua Mesopotamia existía el Código de Hammurabi, monumento jurídico y literario donde existen datos que se comprueban la presencia de mujeres con inclinaciones lésbicas. Se reconoce un tipo de mujer llamada salsicrum, palabra que significa hija hombre. La hija hombre poseía muchos más derechos hereditarios que mujeres comunes y tal como una sacerdotisa podía heredar gran parte de los bienes paternales, mientras que una mujer común no podía hacerlo. Esto podía ofrecer la posibilidad de que ella pudiese comenzar una familia con una o varias esposas. La homosexualidad en el antiguo Egipto entre mujeres se registra o se alude con menos frecuencia en documentos y otros artefactos en comparación con la homosexualidad entre hombres. Se creía que si una mujer sueña con una mujer tiene relaciones sexuales con ella, tendrá un mal final. Las representaciones de mujeres durante el Imperio Nuevo sugieren que disfrutaban en un ambiente relajado e íntimo, de la compañía de otras mujeres escasamente vestidas o desnudas. Hay ejemplos entre el siglo II y el siglo IV, durante el Egipto romano, de mujeres que lanzaban hechizos de amor para que otras mujeres se enamoraran de ellas. En el siglo V, las mujeres del monasterio blanco en Alto Egipto a veces mantenían relaciones entre personas del mismo sexo. En la antigua China había cierta tolerancia hacia el lesbianismo. Una de las razones más importantes es que las mujeres aportan el yin, que se conoce del yin y yang, que es una sustancia o energía necesaria para el cuerpo, por lo que la idea de la masturbación femenina, según este tren de pensamiento, era la de un acto inofensivo. Algunos historiadores, como John Boswell, han descubierto ciertos elementos que denotan la existencia de relaciones homosexuales femeninas. Un ejemplo de esto figura en las palabras pronunciadas por Jing Shao cuando dice: cuando dos mujeres se relacionan entre sí como marido y mujer, se denomina esta situación como duishi. La palabra mohinsi, espejos frotándose, se utilizó para describir las actividades lésbicas, tomando como idea a dos espejos frotándose uno contra el otro, representando a los órganos sexuales femeninos. También se han encontrado casos de la corte en donde se realizaban casamientos grupales de lesbianas y las denominadas asociaciones de la orquídea dorada. La membresía para tal grupo era exclusivamente femenina y había mujeres que vivieron en pareja durante toda su vida. Algunas se casaban con hombres pero continuaban manteniendo relaciones lésbicas después del matrimonio, evitando los hogares junto a sus maridos lo máximo posible. Aquellas que eran forzadas a quedarse en sus casas con sus maridos muchas veces se suicidaban. Estas agrupaciones sobrevivieron hasta el siglo XX e incluían ceremonias de casamiento e intercambio de presentes entre esposa y marido. En la India antigua se encontraba un antiguo tratado sobre el arte de gobernar, el Arthashastra, en el que describe las multas que las personas debían pagar por practicar ayoni o sexo vaginal. Aunque tanto los hombres como las mujeres que tenían relaciones sexuales entre sí debían pagar una multa, la multa para dos mujeres era menor.
El famoso libro del Kama Sutra menciona bulbos, raíces y frutos en formas de falo como consoladores utilizados en el sexo lésbico, y también registra el conolingus entre mujeres. En el año 1073, todas las copias de los poemas de Safo fueron quemados en Roma y Constantinopla por orden de la Iglesia Católica. A pesar de esto, la ley divina o la secular no castigaba el coito entre mujeres, pero recibían una pena menos severa que la hoguera, a menos que se utilizara algún elemento para emular un miembro reproductor masculino durante el sexo. Durante el siglo V al XV, el tiempo medieval, algunas sociedades adoptaron una visión más estricta de las relaciones entre las mujeres del mismo sexo. La condición homosexual fue reprimida y ocultada. Por lo tanto, es difícil encontrar casos y datos con referencias históricas sobre relaciones erótico-amorosas entre mujeres. Las relaciones sexuales entre monjas era un tema recurrente en la literatura de la época, sobre todo en los países protestantes y círculos católicos. Existen novelas cortas y poemas que de alguna forma documentan estas relaciones sexuales entre monjas dentro de los conventos. Los concilios de París y Rouen prohibían a las monjas dormir juntas con el fin de evitar la tentación y se exigía que una lámpara ardiese toda la noche en los dormitorios. En Europa estaban los penitenciales, reglas no oficiales de la Iglesia relacionadas al cristianismo, que se hicieron populares, especialmente en las Islas Británicas. Estos libros enumeraban los crímenes y las penitencias que se debían hacer por ellos. Por ejemplo, si una mujer practica el vicio con otra mujer, deberá hacer penitencia durante 3 años. Los penitenciarios pronto se extendieron hasta Europa continental. Los autores de la mayoría de los penitenciales medievales no discutieron explícitamente las actividades lésbicas en absoluto, o las trataron como un pecado menos grave que la homosexualidad masculina. Más adelante, durante el Sacro Imperio Romano, en España e Italia la sodomía entre mujeres se incluía en actos considerados antinaturales y castigados con la muerte quemada, aunque se registran pocos casos de que esto sucediera. Existen registros de alrededor de una docena de mujeres en el periodo medieval que participaron en relaciones sexuales lésbicas, según lo define la historiadora Judith Bennett. Las mujeres son conocidas por su participación en los tribunales y fueron encarceladas o ejecutadas. Sin embargo, no todas las mujeres fueron castigadas con tanta dureza. A principios del siglo XV, una francesa, Laurence, esposa de Colin Poitevin, fue encarcelada por su aventura con otra mujer, Jehane. Laurence pidió clemencia alegando que Jehane había sido la instigadora y se arrepintió de sus pecados. Después de 6 meses de prisión, fue liberada para regresar a casa. La primera ley civil que condenaba el lesbianismo fue el Código de Orleans, el Libro de Justicia y Platija de 1260. La ley condenaba a los sodomitas, término bíblico que se refiere a los varones que penetraban analmente a alguien como parte de sus prácticas sexuales, a la pérdida de los testículos a la primera ofensa, a la segunda del miembro y en la tercera a quemarlos en la hoguera. La ley fue ampliada para incluir a las mujeres y decía que mujer que lo hace debe perder cada vez un miembro y a la tercera debe ser quemada. Entre el 1314 y el 1400 se interpretaron leyes que declaraban cómo se debía condenar el lesbianismo en Roma. Primero se condenaba la prostitución y las mujeres libertinas y después el lesbianismo a la pena de muerte. Estas interpretaciones las acogió toda Europa hasta el siglo XVIII. En Latinoamérica se encontraba el Códice Florentino, una obra enciclopédica escrita por europeos sobre los aztecas y otros pueblos de Centroamérica, que contiene una sección sobre la homosexualidad azteca. Felipa de Souza fue una mujer que tuvo relaciones románticas con otras mujeres durante la era colonial brasileña. Fue acusada de sodomía, lo que llevó a ser víctima de la Inquisición católica. No se pueden descartar historias de piratas durante estos tiempos. Entre las más conocidas están Anne Bonny y Mary Read, 2 mujeres piratas que se disfrazaron como hombres y se enamoraron. Después descubrieron que eran mujeres. Cuando los europeos llegaron a América, comenzaron un registro a modo de crónica sobre el comportamiento de los nativos, incluyendo la sexualidad. Llegaron a ver muchas mujeres que realizaban oficios de hombres y otras que estaban casadas con otras mujeres. Durante los siglos XV y XVI, el Renacimiento, existió una prolífica erudita, poeta, escritora y protofeminista conocida por sus agudas críticas a la misógina, pero conocida como Juana Inés de la Cruz,
quien dirigió a 3 virreinas más de 40 poemas de amor apasionados, a menudo juguetones. En Italia, Laodomia Fortegherri fue una consumada poeta italiana y miembro de una de las familias más poderosas de la República de Siena en el siglo XVI. Algunos historiadores la consideran la primera escritora lesbiana en Italia y era famosa por su belleza, ingenio e inteligencia. Para la época de la Ilustración, el siglo XVII y XVIII, en la Inglaterra moderna, el comportamiento homosexual femenino se hizo cada vez más visible culturalmente. Era mejor tolerado que las actividades homosexuales masculinas. A pesar del estigma social, los tribunales ingleses no procesaron las actividades homosexuales entre mujeres y la ley en Inglaterra ignoró en gran medida el lesbianismo, no por diferencia, sino por temores masculinos a reconocer y cosificar el lesbianismo. La literatura de la época intentó racionalizar algunas actividades lésbicas, comúnmente buscando indicios visibles de tendencias sáficas. Anne Lister es considerada la primera lesbiana de la era moderna por las anotaciones de su vida íntima en su diario, con aproximadamente 4 millones de palabras. En Francia, la sociedad secreta lésbica llamada Secta de Anandrines incluía personajes como María Teresa Luisa de Saboya, la princesa Lamabelle, Yolanda de Polastron, Mireille Racourt, Sophie Arnaud y hasta la misma María Antonieta. En Irlanda, Lady Frances Brundell, condesa de Newborough, era una aristócrata irlandesa conocida como objeto de una sátira en la que se retrataba como una líder de una sociedad de lesbianas. Las damas de Llangollen, Eleanor Butler y Sarah Ponsonby, fueron 2 mujeres irlandesas de clase alta cuya relación escandalizó y fascinó a sus contemporáneos. En el 1780, la pareja se mudó a una casa gótica en Llangollen, Gales del Norte, después de abandonar Irlanda, para escapar de las presiones sociales de los matrimonios convencionales. En Alemania, Katharina Margarina Link fue una mujer prusiana que durante la mayor parte de su vida adulta se presentó como hombre. Se casó con una mujer y basándose en su actividad sexual conjunta, fue declarada culpable de sodomía y ejecutada por orden del rey Federico Guillermo I en el 1721. La ejecución de Link fue la última actividad sexual lésbica en Europa y una anomalía para su época. En Suecia, la cuestión de la sexualidad de Cristina, la reina de Suecia, ha sido debatida, pero sus relaciones con las mujeres se observaron durante toda su vida. Cristina parece haber escrito cartas apasionadas a mujeres en las que surgió una relación entre Cristina y Gabriel de Roquehart, Rachel, sobrina de Diego Texteira, y la cantante Angelina Giorno. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Francia se produjo un aumento de la visibilidad lesbiana tanto en la esfera pública como en el arte y la literatura. La sociedad en París incluía bares, restaurantes y cafés frecuentados y de propiedad de lesbianas. Los salones privados, como el organizado por la expatriada estadounidense Natalie Barney, atrajeron a muchas artistas y escritoras lesbianas y bisexuales. Una de las amantes de Barney, la cortesiana Liane de Pougy, publicó una novela basada en su romance llamada L'idylle saphique de 1901. Muchas lesbianas y mujeres bisexuales reconocidas públicamente eran artistas y actrices. Algunas, como la escritora Colette y su amante Mathilde Morny, representaron escenas de teatro lésbico en cabarets. Estos provocaron indignación y censura. En Estados Unidos, Susan B. Anthony es reconocida como lesbiana por mantener una relación de 50 años con su pareja Elizabeth Cady Stanton. Jane Addams, una de las líderes pioneras del movimiento por el sufragio de la mujer, es otra mujer destacada dentro del mundo del lesbianismo, ya que mantuvo una relación con su primera pareja, Ellen Starr, y la segunda, Mary Rosette Smith, con la que estuvo más de 30 años, y la relación que ellas definieron como matrimonio. A principios del siglo XX, durante el nazismo, un juez rehusó incluir una pena a lesbianas, ya que según su argumento eran más difíciles de detectar. Durante el régimen de Hitler, cualquier marido podía denunciar a su mujer y a otras por conductas homosexuales. Incluso, en el diario de Ana Frank se puede leer sus deseos, curiosidades y atracciones hacia otras mujeres. La primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, en los años 30 mantuvo correspondencia de fuerte carácter homosexual con diversas amigas íntimas y esta evidencia ha sido ocultada, pero no destruida.
Ruth Benedict, quien fue pareja de su colega antropóloga Margaret Mead, formó una de las parejas lésbicas más destacadas del siglo XX en Estados Unidos. En la década de 1970 surge el lesbianismo feminista, conjuntamente con la revolución del pensamiento político a nivel internacional, durante el cual se comienza a gestar el hipismo, la liberación sexual, el ecologismo, el pacifismo y el antirracismo. En el 1975, la palabra lesbiana se instituyó durante la Conferencia del Año Internacional de la Mujer por influencia feminista. En Europa, Maureen Colquhoun se declaró como la primera diputada lesbiana del Partido Laborista en el Reino Unido. Cuando fue elegida, estaba en un matrimonio heterosexual. Para el 1977, Canadá legalizó la adopción de parejas homosexuales, mientras en Nueva Zelanda, este mismo año, se negó la licencia para contraer matrimonio a 3 parejas lesbianas. Para los 80, España se adentró en el movimiento feminista y lésbico, donde algunas mujeres estudiaron, escribieron e intentaron conocer y acercar a través de traducciones los debates que se producían sobre el lesbianismo en otras partes del mundo, sobre todo en los países anglosajones. A través de ese conocimiento impulsaron con jornadas, encuentros y publicaciones el debate serio y una reflexión fértil dentro del movimiento feminista y lésbico. En México, los roles sexuales tradicionales veían a la mujer como objeto, pero gracias a movimientos contraculturales y movimientos de jóvenes, se comenzaron a dar una serie de cambios mediante exploración y a una visión distinta a la versión tradicional del país. Es así como se comienza a escuchar, por ejemplo, canciones de contenido homosexual femenino en la radio, la televisión y el cine. Un ejemplo es Ana Gabriel con la canción Simplemente Amigos, donde expone una relación ocultas por no ser aceptada dentro de la sociedad. A partir de la conferencia de 1975, los grupos de lesbianas comenzaron a organizarse denominándose Declaración de las Lesbianas de México. En el 1992, la cantante de country K.D. Lang se convirtió en una de las primeras mujeres en la década de los 90 en definir su sexualidad y dedicar gran parte de su tiempo como activista por los derechos LGBTQ. Para el 97, en los premios Emmy, Ellen DeGeneres y Anne Heck se presentaron en una presentación pública juntas como pareja. Ya para el siglo XXI, en países como China, el lesbianismo ha adoptado roles de hombre y mujer, al estilo butch y femme, originario de Estados Unidos. Los roles de pasivo y activo son seriamente respetados, a tal punto de crear un sistema social dentro del grupo. En el 2006, se creó la primera asociación de lesbianas y homosexuales y se inauguró una línea telefónica de ayuda para lesbianas. Dentro del movimiento LGBTQ en Estados Unidos, las mujeres, considerando que la imagen activista homosexual estaba dominada por hombres, decidieron unirse y crear sus propias organizaciones de mujeres. Las más radicales incluso mantenían su forma de pensar con respecto al lesbianismo como estandarte político. Se han encontrado documentos y crónicas sobre uniones lésbicas a lo largo de la historia. Aún así, la comunidad homosexual femenina ha logrado ciertos cambios en este último siglo con la aprobación de uniones civiles del mismo sexo en el mundo. Más de 30 países han reconocido a los homosexuales, pero esta contrasta mucho cuando todavía se sigue penando con cárcel e incluso con pena de muerte. Algunos símbolos dentro del lesbianismo son el labris, el doble Venus o el triángulo negro. El labris, la hecha doble hoja, es asociado con el poder femenino y matriarcal y se ha utilizado en los últimos años para representar a la cultura lésbica. El doble Venus es un símbolo de género, utilizando el símbolo astrológico de Venus relacionado con la feminidad, en su doble forma para simbolizar el amor del mismo sexo. El triángulo negro se utiliza como símbolo de orgullo y solidaridad entre pares y a su vez como recordatorio de las mujeres lesbianas asesinadas durante el periodo del Holocausto, ya que en Alemania las mujeres lesbianas debían llevar sobre su pecho la insignia del triángulo negro dentro de los campos de concentración nazi. En la historia mundial se han confesado abiertamente lesbianas varias artistas tanto en las artes como en la política a lo largo del tiempo. Algunas son Rita Mae Brown, Gloria Fuertes, Barbara Gittings, Chavela Vargas, Audre Lorde, Gabriela Mistral, Patricia Highsmith, Gladys Bentley, Barbara Jordan y Victoria Kent. Junio es el mes del orgullo, mes donde se celebran todas las personas que se identifican con diferentes géneros y sexos,
dentro de lo establecido como normal. Durante la mayor parte de la historia, las mujeres han estado completamente ignoradas e invisibilizadas, y en muchas ocasiones los éxitos y triunfos fueron eclipsados por hombres. En el caso de las mujeres lesbianas, la discriminación y el olvido ha llegado por partida doble, ocultando no solo lo que habían hecho, sino también su orientación sexual, a pesar de que muchas de ellas intentaron vivir su sexualidad en libertad en tiempos muy complicados para ellas. Es por eso que es importante hablar de ellas y resaltarlas. Y esto es cultura.